Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Muchas, quizás demasiadas veces, puesto que ellos también lo hicieron y escalaron el conflicto hasta límites insospechados, hemos hablado del hecho de que la OTAN y por lo tanto también la Unión Europea le ha declarado la guerra a la Federación de Rusia, aunque de momento no de forma abierta, y eso que tenemos que coger para ello con pinzas las palabras de algunos líderes europeos en particular, como por ejemplo el líder francés Emmanuel Macron, que yo creo que fue el que más lejos llegó con sus declaraciones respecto al futuro belicista de la Unión Europea y su lucha constante contra la Federación de Rusia, cuando dijo que podía enviar directamente tropas francesas al territorio de Ucrania para luchar ahí contra Rusia como a lo Napoleón. Lo que pasa es que no parece que se acuerde demasiado de cómo habían terminado aquellos, sobre todo para la parte francesa, y en términos generales sabemos que la tensión de vez en cuando sube más y más y la retórica de toda la Unión Europea hacia Rusia es, por decirlo de una manera suave, un tanto belicista en términos generales. Europa, por lo tanto, está, aunque no lo haya declarado de forma oficial ni abierta, y de hecho sigue insistiendo en que no está confrontándose ni buscando ningún tipo de confrontación con la Federación de Rusia, sí está en guerra con Rusia. Pero además Europa también está en guerra dentro de sí misma y se podría decir incluso contra sí misma. Y en este sentido habría que mencionar a algunas voces que han estado surgiendo en el seno de la Unión para echarle, se podría decir que un cable a Rusia, pero en realidad nada más lejos de la realidad, valga la redundancia, puesto que dichos líderes políticos nunca han tenido el objetivo de ayudarle a Vladimir Putin ni al país que lidera, sino que realmente consideran que no forma parte de sus intereses personales y sobre todo de los intereses de los países que representan o quieren representar el estar enfrentándose de forma constante a la Federación de Rusia. En este sentido, hemos hablado largo y tendido tanto sobre Robert Fico, que incluso pudiera ser que fuera atacado precisamente debido a su negativa a enviar armamento a Ucrania. Al menos esa es una de las vías que aún se sigue investigando. También, por supuesto, hemos mencionado a Víctor Orbán y muy particularmente hablamos de sus recientes viajes que pues han transcurrido entre Ucrania, Rusia, China, y espérate que todavía siguen hasta que, y esto también lo mencionamos, los líderes europeos quizás consigan quitarle de esa presidencia rotatoria, puesto que está siendo demasiado incómodo. Tanto sentido común simplemente no podían aguantar. Pues bien, Víctor Orbán, con su misión de paz, por supuesto, representa una de las partes, ¿no? Esa parte enfrentada, por así decirlo, dentro de la propia Unión Europea. La misión en sí la comentamos largo y tendido, así que los que queráis saber más tenéis disponible el informe al respecto. Y sin embargo, todavía hay más líderes políticos que también, aunque hayan surgido ahora prácticamente de forma inesperada por un lado y esperada por otro, estamos hablando además de la oposición directa a Emmanuel Macron, que podría terminar convirtiéndose en el futuro primer ministro de Francia, aunque bueno, pues ya me diréis hasta qué punto os parece probable o no que suceda. Más adelante os daré mi opinión también. El hombre X del cual vamos a hablar hoy y cuyas declaraciones vamos a escuchar juntos se llama Jean-Paul Mélenchon. Sí, efectivamente me acabo de dar cuenta de que en el vídeo, además durante todo el vídeo, digo Jean-Paul Mélenchon cuando en realidad es Jean
Jean-Luc Mélenchon, así que por favor perdonadme el descuido, y es que no sé por qué tengo esta tendencia de llamar a todos los franceses que sean Jean, pues directamente Jean-Paul. Dicho esto, seguimos con el vídeo y una vez más disculpad por el error. Y es el líder de esa Francia insumisa que forma parte del nuevo Frente Popular, que recordemos ganó recientemente las elecciones legislativas en Francia, imponiéndose al partido de Emmanuel Macron, adelantando al partido de Emmanuel Macron. Hicimos un análisis de la primera vuelta de las elecciones, luego pues pasó un tiempo, una semanita, mientras estuvimos esperando la segunda vuelta, y tan pronto como transcurrió, también hablamos por supuesto de aquellos hechos, de aquellos resultados, y los analizamos muy en profundidad para aquellos a los que os interese saber hacia dónde, desde mi punto de vista, se dirige Francia y por lo tanto también en parte la Unión Europea. Y en cuanto a Jean-Paul Mélenchon, ahora mismo hay serias dudas de que puede efectivamente terminar siendo el primer ministro de Francia. Sin embargo, lo cierto es que él ha cogido el micrófono, por mucho que represente toda una agrupación de partidos y movimientos, él se ha adelantado a todo el mundo y de alguna forma se ha convertido en la cabeza visible de esa formación del nuevo Frente Popular, y ha hecho una serie de declaraciones un tanto incómodas para Emmanuel Macron y para la Unión Europea, diría que al completo, puesto que siguiendo la estela de Víctor Orbán, parece que el hombre en cuestión, que en este caso viene de la izquierda, es decir, ideológicamente con Orbán me imagino que tendrá bastantes diferencias, dispone de demasiado sentido común, lo cual a todo esto quizás sea precisamente lo que le impida convertirse en el primer ministro de Francia. Vamos a escuchar primero las declaraciones de Mélenchon, que se refieren, son dos vídeos bastante cortitos, con subtítulos por supuesto, que se refieren precisamente a ese enfrentamiento y a esa búsqueda constante de guerra contra la Federación de Rusia, y de qué opina él al respecto, y también qué opina sobre los planes de Macron, según los cuales, os recuerdo, y eso es precisamente lo que le pide, que firme al Parlamento francés. El propio Macron, sola y únicamente casi, el propio Macron podría decidir, ¿no?, en el caso de que estos papeles al final salgan adelante, que pueda enviar, o sea, podría tomar la decisión de enviar tropas francesas directamente a Ucrania sin preguntar prácticamente a nadie más. Escuchamos a Mélenchon. Nous ne sommes pas en état d'affronter la Russie. Et menacer Poutine, comme est en train de le faire Monsieur Macron, pardon de vous dire, personne ne peut vaincre un pays qui est sur 7 fuseaux horaires et qui a déjà vaincu aussi bien Napoléon que Hitler. Et puis en faveur d'un texte qui est déjà signé et qui permet à Emmanuel Macron et à lui seul de décider si on envoie du monde à terre ou pas sur le terrain. Deuxièmement, cet accord prévoit que l'Ukraine entrera dans l'OTAN. Ça veut dire qu'il n'y a aucune paix possible avec la Russie. Ce qui est de l'angélisme, c'est de se figurer qu'on peut gagner une guerre contre les Russes. Nous ne pouvons pas accepter, et nous assumerons politiquement jusqu'au bout ça. Nous ne voulons pas du vocabulaire de guerre. Nous ne sommes pas d'accord pour parler d'une économie de guerre. Parce que si vous faites une économie de guerre, vous désignez à qui vous voulez faire la guerre. Mes camarades, il faut le dire quand il est temps. Au moment où il en est question, pas après, ni pendant. Nous ne voulons pas de la guerre sur le continent européen et nous nous donnons les moyens correspondants à notre identité nationale, à qui nous sommes, la République française, pour qu'il n'y ait pas de guerre. Y donc, nous travaillons a faire la paix. Como comprenderéis, ya solo estas declaraciones obviamente lo convierten prácticamente en el enemigo número uno de toda la Unión Europea. Ahí está el ejemplo de Víctor Orbán. Vamos, si no me creéis a mí, preguntárselo a él, que está a punto de despedirse de esa presidencia rotatoria, básicamente por llevar a cabo una misión de paz.
Y Mélenchon realmente, si nos fijamos, no ha dicho absolutamente nada sorprendente, no ha dicho nada fuera de lugar. Ya me diréis vosotros qué opináis al respecto, o sea, qué opináis sobre las declaraciones que acabamos de escuchar. Pero desde mi humilde punto de vista, esto deberían repetirlo por activa y por pasiva todos los políticos de la Unión Europea, porque realmente él, por supuesto que no tiene por qué ni apoyar ni dejar de apoyar a la Federación de Rusia, tiene que buscar el bien para Francia, y parece que ha visto, aunque Marine Le Pen durante la campaña electoral no se ha expresado al respecto, porque sabéis que tiene con muchas acusaciones de tener lazos con Vladimir Putin, de recibir financiación de Vladimir Putin. Bueno, pues en fin, ¿no? Lo que se inventan sobre esta mujer, que ya no sabemos por cuál elección va, que todo el mundo se junta para que no la termine ganando, aunque tenga todas las papeletas para hacerlo. Pues Mélenchon ha visto que los intereses de Francia son un tema absolutamente clave, absolutamente crucial, que cada vez hay más y más gente, y de esto ya hablamos en varios informes, consciente de que los líderes políticos de la Unión Europea no están protegiendo ni defendiendo sus intereses, y están mirando a todo esto pues como cara al extranjero, buscando ahí no se sabe exactamente el qué, y además encima dando dinero por ello, dinero, armamento y todo lo que se les exija desde Estados Unidos. Por supuesto, Mélenchon tiene tantos admiradores como detractores, y aquí ya viene mi opinión personal. Difícilmente creo pueda convertirse en el primer ministro de Francia. En primer lugar, aunque no lo más importante, porque no diría que fuera una figura realmente de consenso, lo cual es necesario cuando el Parlamento está tan sumamente dividido. Y en segundo lugar, y esto ya lo hemos mencionado anteriormente algo de pasada, Mélenchon se ha enfrentado muchas veces al hecho de que Francia esté dentro de la OTAN, lo cual, imaginaos cuántos enemigos y cuán poderosos enemigos le ha hecho tanto dentro como fuera del país. Eso para empezar, y para seguir, pues tenéis estas declaraciones que acabamos de escuchar, que obviamente no añaden color, ¿no? Ni tampoco probabilidades al hecho de que Mélenchon pueda liderar absolutamente nada a nivel institucional. Quiero decir, las élites, me imagino, tratarán de hacer lo posible para que no lo haga. Y por si todo ello fuera poco, aquí tenemos otra serie de declaraciones de Mélenchon que también a todo esto se podría decir que tienen que ver bastante con la paz. Lo que pasa es que esta vez estamos hablando de la paz en Palestina y del reconocimiento del Estado palestino. Esto, como os podréis imaginar, tanto en la OTAN como en la Unión Europea, como muy particularmente en los Estados Unidos, también preocupa, y mucho. Tout à l'heure, Mathilde, la présidente du groupe Insoumis, Manuel et moi, on bavardait de comment on s'y prend. Écoutez, elle vous a dit la liste de tout ce qu'on peut décider par décret, vous l'avez entendu. Sur le plan national, et sur le plan international, ça sera sans doute un peu plus, comment dirais-je, disputé. Mais c'est normal, puisque la Constitution donne au président de la République des prérogatives, mais elle les donne aussi au Premier ministre. Donc il va falloir que les deux s'entendent pour, par exemple, reconnaître le plus vite possible l'État de Palestine, puisque c'est un des rares moyens dont nous disposons de peser. Bueno, pues así queda el retrato de este nuevo apoyo inesperado que le ha salido por la izquierda a Víctor Orbán. Bueno, les ha salido por la izquierda a Víctor Orbán y a Robert Fico, que a todo esto, pues Fico le salió en su momento por la izquierda a Orbán, y ya a la izquierda de ambos ahora acaba de aparecer Mélenchon, muy probablemente de haber ganado las elecciones legislativas
Le Pen también se hubiera expresado en términos bastante parecidos, si no aún más claros. Lo que pasa es que ahora de alguna manera no le corresponde, puesto que ha quedado tercera, no está pretendiendo a ocupar ningún tipo de cargo de la importancia del primer ministro de Francia, y tiene que ser muy prudente con las declaraciones que haga y guardárselas, ¿no?, para cuando realmente sea el momento. Ya me diréis hasta dónde va a terminar llegando o no Jean-Paul Mélenchon con estas opiniones. Si pensáis que ha hablado ante nosotros el futuro primer ministro de Francia, o si no, si va a ser otra persona, decidme cuál. Y sobre todo, cómo pensáis que va a terminar esta guerra que la Unión Europea tiene desatada tanto fuera como dentro de sus fronteras.